y salir adelante, de no haber sido por este accionar. También toman en cuenta el accionar de los paraguayos, quienes capturaron a sus compañeros, que también hablaban su propio idioma nativo, que utilizaron este idioma en contra de los propios bolivianos. Esta manera de recordar la guerra, de entender cómo sucede y por qué sucede, está recalcado en las memorias de los combatientes. Todo ello en el contexto bélico, en las batallas, emboscadas, avances, retrocesos, ataques y contraataques. Otro aspecto que queda muy claro en la memoria de los excombatientes es la geografía del Chaco. Muchos eran del ambiente andino, altiplánico, otros más venían del valle, algunos de los llanos, pero el Chaco era un clima y un terreno ajeno a su realidad cotidiana. Por eso queda grabado en sus impresiones y en sus memorias de manera clara y constante. Como se ve en esta fotografía y también en los testimonios que vamos a ir revisando, el Chaco era un lugar espacioso, de ahí viene su nombre, Chaco, que de quechua significa un lugar vacío o lugar despejado. Se debía a que tenía gran cantidad de pajonales, arboledas, arbustos e islas de árboles, toborochis, tajivos y otros más, propios de esta región. El Chaco, con su geografía, influye mucho en el pensamiento y en el accionar de los propios combatientes. Acá los combatientes Suárez hace mención de cómo los propios soldados se van a ver mezclados en esta región desértica. El Chaco va a ser conocido como el infierno verde por este mismo hecho. Había árboles, había arbustos, había pajonales, pero no había agua. Y todo este elemento, sumado al calor y a la falta de humedad, va a ocasionar de que haya mucho daño al ambiente de la salud de los propios excombatientes. Ellos mismos van a tener que explorar, van a tener que avanzar en este territorio que les es ajeno y que van a tener que habituarse. Hay quienes viven en la propia región, el caso es el Cabo Juan, quien fue el guía del famoso capitán Ustares, quien también va a guiar, conocía el terreno, conocía los cipois, que era una raíz de la cual podían obtener agua para subsistir en sus travesías. Y lo que más llamaba la atención era el terreno debido a que eran arenales, eran pajonales, arbustos donde existía gran cantidad de caraguatales, que eran en gran medida zarzas con ganchos que les desgarraba sus ropas y sus carnes, que también les causaba daño a ellos. Estas impresiones de la geografía influían mucho en su forma de actuar y de entender. Por este mismo hecho también el excombatiente Luis Bustillos va a hacer mención de que se busca más que nada alimento, se busca animales con los cazar para poder subsistir. Y el propio comandante Quiroga, quien era comandante de Ejército Paucarpata, nada más que nada del ambiente que vivían en el momento de la batalla de Lindagüe, donde el calor llegaba a los 40 grados centígrados, una caramañola por hombre al día, que no era suficiente ni para calmar la sed ni para asearse. Todo ese ambiente de inmundicia que tenían que vivir, más que nada mezclado a su sociedad, al ambiente, al terreno, era lo que quedaba grabado en su memoria. Muchos van a contar años después, incluidos los excombatientes, que sentían cómo la sociedad, la tierra se pegaba como una máscara a sus pieles, cómo sentían el calor que les volvía pesantes, los mareaba. Era un ambiente muy hostil para ellos y por eso queda grabado en su memoria. Otros aspectos son más que nada los imaginarios sociales. Acá vemos algunas fotografías de los excombatientes, como llegan a ser don Luis Bustillos, que lo vemos ahí con saco café, don Carlos Rodríguez, don Mario Montt. Todos ellos, al volver de la guerra del Chaco, ya tienen una nueva mentalidad, una nueva forma de entender Bolivia. Y es algo que van a ir defendiéndolo al paso del tiempo en los años venideros. Y eso también influye en el pensamiento de la realidad indígena. El historiador Pedro Calizaya, al hacer su mención de la realidad de la provincia de Camacho, más que nada investigando todo lo que sucedió con Laureano Machaca en los años posteriores a la Revolución Nacional, da énfasis de que los indígenas que han vuelto de la guerra del Chaco se reconocen más como ciudadanos, se reconocen con más derecho por el hecho de haber combatido en la guerra del Chaco. Por este hecho también ganan una fuerza social debido a que esta experiencia bélica les da un realce dentro de la misma sociedad y de la nación boliviana. Bien, continuando. Brahman junto con Querejasú hace ese énfasis que Bolivia se conoció a sí misma en la guerra del Chaco. El potosino va a conocer al veniano, el cochabamino se va a dar cuenta que existe Oruro, el paseño va a hablar con el cruceño, se van a conocer de esta manera, tanto de las regiones como de los ambientes sociales.
las clases obreras van a tener contacto con las clases universitarias, citadinas, campesinos también con las clases urbanas, va a haber un cambio y una interacción social. Y es lo que va a influir en gran medida para que se desarrolle a posterior los cambios políticos que se vieron durante la Revolución Nacional. Acá el autor Centellas da énfasis, que se van a encontrar con camaradas de otro regimiento, no los conocían, nunca habían compartido con ellos ni el hambre, ni la sed, ni los combates, pero al momento en que se encuentran, se tratan como hermanos, por el hecho de que también son bolivianos, por el hecho de que también están luchando por la misma bandera y el mismo territorio. Esta mención también se hace lo que mencionan los propios excombatientes. Cuando se da las defensas, tanto de Viamonte, de Charagua, de Parapetí, todos van a luchar codo con codo, van a apoyarse mutuamente, sin importar su lugar de origen, su idioma, su raza, su credo, todos van a luchar de esa manera. Y por eso el propio excombatiente Rodríguez da ese énfasis de que conjuntamente se dio esa idea y esa mentalidad de unidad para defender el territorio del Chaco Boreal. Este ambiente social da paso a una nueva mentalidad, la mentalidad política, en la cual se va a dar un encuentro social, como se mencionó. Estos cambios sociales van a dar paso a la fundación de distintos partidos políticos que tienen una nueva mentalidad y una nueva ideología de acción social. Tal es el caso del Partido Obrero Revolucionario, el Partido de Izquierda Revolucionaria y más que nada del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Todos ellos fundados a influencia o posterior de la Guerra del Chaco. Y esto también influye en los gobiernos posteriores, el llamado socialismo militar, los gobiernos de Toro, Bush, el accionar de Villasuel, la presencia política que si bien no tuvo de hace como de sus predecesores de Bernardino Bilbao Rioja, quien fuera uno de los grandes héroes de la guerra, va a influir en la sociedad boliviana. Y es el sector social de los excombatientes, los veteranos, quienes influyen en estos partidos políticos y también van a influir en estos gobiernos. Quienes van a apoyar o defender a los gobiernos de Bush, de Villasuel, también van a apoyar a la postre a los gobiernos del MNS. Y el MNS también va a tener su alce con Zadepa, quien también va a ser un grupo fundado en las prisiones. En Zadepa se va a dar un alce más que nada de parte de los prisioneros que estaban ahí cautivos en Cambio Grande y posteriormente van a tener un cambio social. Los miembros de Zadepa originales no querían ser un presidente, querían influir en el gobierno pero sin ser el gobierno. Por eso en su organización tenían ese juramento de no ser partícipes de la política, pero posteriormente, debido a los hechos que van a ocurrir con el push nazi que va a expulsar a Elías Belmonte Pavón, da paso a que Villasuel, uno de los miembros de Zadepa, ocupe el gobierno. Ahora bien, la formación de los excombatientes en los últimos días de la guerra da paso a esta conciencia política. Acá muchos de ellos son veteranos. Víctor Paz Extensor era sargento de artillería, Hernán Silva Suazo era suboficial del regimiento de Ayacucho, Juan El Chino Queno había sido herido y también era jefe de etapas, y así sucesivamente. Todos ellos van a tomar partícipe de la guerra del Chaco como combatientes y una vez concluida van a tener una ideología propia para incentivar la revolución nacional. Algo que se recalca de este aspecto es el hecho de que todos los excombatientes, todos los que han participado, algunos, como se mencionó, se van a quedar en el ambiente familiar social de su lugar de origen y otros a nivel nacional, como es el caso del MNS o de la Falange Socialista Boliviana. Con este accionar se tiene que tomar en cuenta la mentalidad intergeneracional. Han pasado los años, ya ha acabado el gobierno del MNS, han llegado el periodo de las dictaduras, el periodo neoliberal, un nuevo siglo, y a medida que pasaba el tiempo van a ir pereciendo los excombatientes. Tradición social se hace que se toquen los boleros de caballería al momento de que alguno falleciese, y ahora ya es algo que se replica cada vez que una persona fallece. Pero a medida que los excombatientes han ido desapareciendo, se ha visto que era importante recordar su memoria, su historia. Y es por eso que esta mentalidad intergeneracional, donde aquellos que fueron a la guerra tienen que comunicarse con las nuevas generaciones, tienen que buscar los medios para lograrlo. Los principales han sido los textos, los libros, posteriormente han sido las conferencias, los testimonios, eran invitados a escuelas, a dar seminarios y conferencias, a contar su experiencia. Pero a medida que iban envejeciendo, también las capacidades físicas les afectaba, algunos ya no recordaban con mayor detalle lo que fue la guerra, y de esta manera se iban perdiendo. Es el deber de las nuevas generaciones de recordar lo que ellos vivieron para mantenerlo en alto y también honrar su sacrificio que tuvieron en la guerra.
Por todo este hecho se mantiene esta realidad, se hacen monumentos, se hacen homenajes, se ha creado el Día del Excombatiente con el 14 de junio próximo en memoria a todos aquellos que han luchado. Y las últimas palabras que dice Amador Dávalos, que todos mis hermanos bolivianos sin distinción deben valorar lo que es la guerra del Chaco, tanto los del presente así como los del futuro. Dar este valor y este realce es importante debido a que de esta manera se recuerda y se honra este sacrificio y se mantiene su memoria activa. De manera que futuras generaciones también sean conscientes de lo que se sacrificó y de lo que se quiso lograr con ello. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el siguiente ponente, que es Guillermo Mariaca. A quien recibimos con un fuerte voto de aplauso, por favor. Buenas noches. Lo que yo voy a hacer es reflexionar más que, bueno, no solo sobre el Chaco, sino a partir de lo que el Chaco ha generado. Voy a hacer ese recorrido, por lo tanto, desde el Chaco hasta el 52. Por otra parte, hay un concepto que está debajo de toda esta exposición, o dentro de toda esta exposición, que es la modernidad. Una hipótesis que subyace a la exposición es que la modernidad en Bolivia ha sido posible o ha nacido en la guerra del Chaco y se ha concentrado, se ha institucionalizado en la revolución del 52. Por otra parte, hay un par de conceptos acá, más conceptos, pero más operativos, que son narrativa e imaginario, y poco a poco iremos pensando esos conceptos, ¿no? Quiero comenzar con esta planilla, con esta diapositiva, ¿no? El Chaco en verdad no es el Chaco. A estas alturas el Chaco no tiene mayor relevancia que como un territorio, una cosa así. El Chaco es un símbolo. Es por una parte la alegoría del nacionalismo revolucionario, ¿no? O la representación histórica, política, etcétera, etcétera, del nacionalismo revolucionario. Y por otra parte, es la metáfora del imaginario mestizo, porque el Chaco ha hecho posible ambas figuras, ¿no? Nación y mestizaje. Sin estas dos figuras, la modernidad boliviana no habría nacido. Veamos la primera figura, el primer concepto, ¿no? La narrativa de la nación. Hay un caballero, un psicoanalista. Esa definición que está ahí transcrita, me parece que es importante y que nos permite entender en qué medida una narrativa existe, porque es consecuencia de un hecho material. Ese hecho material, la guerra del Chaco, genera o hace posible una narrativa, la narrativa de la nación. Pero esta narrativa solo es tal porque reúne las representaciones de varias narraciones, de todo tipo, ¿no? Narraciones militares, narraciones económicas, pero también narraciones culturales. Esa realidad, la realidad de la guerra del Chaco,
solo a estas alturas o solo después de la misma guerra es detectable en sus efectos, en sus consecuencias. Ya no interesa la guerra misma, excepto como algunas sensaciones, digamos, como algunos remanentes. Por ejemplo, los boleros de caballería. Pero ya como tal, la guerra del Chaco ha dejado de existir, es un momento. Lo que importa de la guerra del Chaco, entonces, son las narraciones materiales concretas, pero que juntas conforman una narrativa, que es la narrativa de la nación. Finalmente, la nación boliviana comenzó a existir. Voy a tomar 3 textos literarios, una línea para cada texto. ¿Qué pasa con Sangre de Mestizos? Se escribe el 36. Escribe una narrativa nacional describiendo una derrota oligárquica. Eso es lo relevante de este conjunto de cuentos. Son unos cuentitos. Bonitos, dicho sea de paso. Pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es inclusive el nombre, ¿no? Sangre de Mestizos. Es primera vez que se habla de ese componente fundamental para desde la perspectiva de la nación, para haber construido una nación. Una nación solo sería posible desde esa perspectiva si la nación reúne a las distintas identidades. Las reúne en una sola identidad, que es la identidad mestiza. Ya no hay indios, ya no hay campesinos, ya no hay blancos, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Todos somos mestizos. Y solo así es posible hablar de una nación. Porque la oligarquía era lo contrario de la nación y lo contrario del mestizaje, ¿no? Era una sociedad estamental. Algo muy peculiar que sucede en el 52. Estos son cuentos de la Revolución, es una antología resultado de una convocatoria del gobierno del 52, 53, que convoca a varios escritores para escribir estos cuentitos de la Revolución, ¿no? Del 9 de abril, alrededor del 9 de abril. Ahora, decía que es medio extraño esto, porque en general las revoluciones han dado lugar a una producción en el mundo, ¿no? Han dado lugar a una producción cultural enorme, de muchísima relevancia. No ha ocurrido en Bolivia. Esto es interesante. Lo que en Bolivia ocurre es la producción textual de distinto tipo de textos, la producción cultural, a partir de la Guerra del Chaco, no a partir del 52. El 52 lo único que hay literariamente hablando, con alguna relevancia, es esa antología, que obviamente ya casi nadie la tiene, muy poca gente la ha revisado, ¿no? Y esta antología, después van a ver algunas cositas ahí, es que esta narrativa de la nación es un monumento, ¿no? Es el monumento de la insurrección. Todos los cuentitos de la revolución son un monumento de la insurrección, pero al mismo tiempo es el mausoleo de la revolución, el mausoleo, el conjunto de héroes, ¿no? ¿Quiénes son los héroes de la revolución? Y eso es lo interesante, lo peculiar, lo propio de esta antología. Todos esos héroes de la revolución son populares, son anónimos. Quizás esto es lo más relevante de esta antología, ¿no? Y finalmente, en la culminación del proceso civil del nacionalismo revolucionario, el 63-64, aparece un texto, Indios en Rebelión. Los textos anteriores no hacían mención a
ni a los héroes, ni al mestizaje, ¿no? Todos somos iguales. Este es el primer texto que habla específicamente de los indios, es decir, de uno de los tres asuntos de la revolución, ¿no? La reforma agraria. Pero, claro, muestra o representa o ficcionaliza la reforma agraria planteando que hay un romance de un sujeto colectivo, el mundo indígena, con el Estado. Un pequeño paréntesis. El cogobierno en la universidad nace el 52. Y así como el 52 es una alegoría de la relación horizontal entre Estado y sociedad, ya no de la relación estamental entre Estado y sociedad propia de la oligarquía pre-52. El cogobierno universitario, eso ya no existe, por supuesto, pero el cogobierno universitario en ese momento nace de la misma manera, como una relación horizontal entre el mundo docente y el mundo estudiantil. Una especie de paralelismo con la relación horizontal entre Estado y sociedad. Esa relación horizontal Estado-sociedad, propia del 52, aparece en este texto de esa manera, ¿no? Romantizada. Es un romance del sujeto colectivo, el mundo indígena, no el mundo obrero, sino únicamente el mundo indígena con el Estado. Ahora entramos a lo siguiente, ¿no? Lo primero era la narrativa de la nación. Lo segundo es el imaginario del mestizaje. El imaginario no son imágenes, ¿no? Es un concepto. Enseguida vemos la definición. Ahí está una cita de Walter Benjamin, que me parece lo importante de esta cita, bueno, toda la cita, ¿no? Pero lo del final, ¿no? Es eso de que la memoria solo se nos revela en los momentos de peligro. Por lo tanto, es ese momento de peligro donde un imaginario nace. El imaginario solo es tal por su representación de lo que no existe todavía, de lo que no es todavía, pero sí de lo que está siendo, de lo que está emergiendo. ¿Qué estaba emergiendo? El mestizaje. Ese principio del Estado de Derecho, ¿no? Todos somos iguales. Entonces, estas son tres citas de estos tres libros, ¿no? Los dos primeros son libros de cuentos y el último, Indios en Rebelión, es una novelita. Miren esta cita elegida de uno de los cuentos, ¿no? Orienta el Chaco hacia la vida. ¿Cuál era la vida? Todos somos iguales, todos somos mestizos. Ese era el imaginario, ¿no? Ese era el futuro. A lo que estaba dando lugar el Chaco. Todavía no era, pero esa era la experiencia existencial que hizo posible el Chaco. Y nótese que no se trata de todos somos iguales, ¿no? Como ahora en todas partes está ese principio del Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley. Una cosa es esa, todos somos iguales ante la ley del Estado de Derecho, que va a dar lugar después a otras cosas. Y otro asunto es todos somos mestizos. Si no somos solamente iguales, no somos iguales jurídicamente, somos iguales existencialmente. Esta es una cita de uno de los cuentos de la antología. Miren acá la conjunción tan potente de en una misma oración
reunida una hablante aymara castellano con uno de los principios de la revolución, ¿no? Porque tiene tres, ¿no? Nacionalización de las minas, minas al Estado, tierras para los indios y reforma educativa, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a la educación. Y acá, en una sola oración, los principios de la revolución del 9 de abril. Y finalmente esta cita, porque esta novela le escribe el autor en el 64 o el 63, si no recuerdo mal, cuando ya la parte plena de la revolución comenzó su transformación en el conjunto de dictaduras militares a partir del 64, ¿no? Y cómo se entendía en ese momento la caída del Chaco, ¿no? O la decadencia o la degradación del Chaco. Los compañeros dicen que los oligarcas, que ya no son oligarcas, están queriendo reaccionar. Están queriendo reaccionar y se van a convertir en otra cosa, claro. Ya no oligarcas, los oligarcas han desaparecido, pero van a ser otra cosa. Aquí comienzo, con esto voy a terminar y voy a hacer un añadido. Lo que comienza con el Chaco y termina, uno podría decir que termina bueno, hay distintas hipótesis, pero uno podría decir que termina el 82. Otros podrían decir que termina el 2005. Depende. Enseguida voy a reflexionar sobre ambas posibilidades. Pero del Chaco, sea al 82, sea al 2005, genera o es posible, a partir de la narrativa de la nación, vamos a ser una nación, y una nación es uno de los ejes de la modernidad. No, sin nación no hay modernidad. Bolivia ingresa a la modernidad precisamente a partir del 52, con el prolegómeno de la guerra del Chaco. Ahora, ¿de qué está compuesto este nacionalismo revolucionario o esta nación mestiza? Está compuesta de la batalla de los movimientos sociales contra la nación. Porque esa agonía, ¿no?, del nacionalismo revolucionario sucede o se da porque el nacionalismo revolucionario no fue capaz de subsumir, de incorporar plenamente a los movimientos sociales, lo que ahora conoceríamos como movimientos sociales. No puede hacerlo. El mestizaje no nos puede hacer a todos iguales. Iguales no jurídicamente, ¿no?, sino iguales como nación y como imaginaria. No somos mestizos. Lo segundo que sucede en esta agonía es la batalla de las identidades ciudadanas contra la sangre mestiza. Y esta es una primera hipótesis de la que podría intentar explicar la derrota del nacionalismo revolucionario, ¿no? Porque no hay que olvidar que solo en Bolivia suceden tres asuntos simultáneamente, ¿no? Nacionalización de las minas, sucede en otros lugares, educación para todos, sucede en otros lugares, antes que en Bolivia inclusive, y lo tercero, fundamental, reforma agraria.
Eso solo sucede acá. Y sin embargo, la reforma agraria, en vez de dar lugar al mestizaje, da lugar a las identidades. Y da lugar sobre todo a una identidad en ese momento inconcebible. Y esa identidad es el mundo cholo. No hay mundo cholo en el resto de América Latina. Hay, claro, o sea, figuras, esos pequeños segmentos sociales existen. Pero mundo cholo, no me voy a extender en eso, ahí es otra cosa, harina de otro costal, solo existe en Bolivia. Y no me estoy refiriendo al Carnaval de Oruro, pero sí me estoy refiriendo al Gran Poder. Porque nótese que el Gran Poder no es el alto. Es decir, el Gran Poder no son los cholets. Los cholets no son el mundo cholo. Ya son la salida del mundo cholo. El mundo cholo, es decir, ritualidad, economía comunitaria y otros asuntos más, es un mundo en el que las múltiples identidades son admitidas. Y esta es otra característica del proceso agónico del nacionalismo revolucionario, y creo que una de las razones de su derrota final. Un detalle ahí, he trabajado con dos tipos de discursos en el texto largo, en el librito que está por ahí. Es un librito que he escrito hace 35 años, o sea que ya tiene varias cosas anacrónicas, ¿no? He trabajado con dos herramientas que son alegoría y metáfora. Pero lo que me ha interesado de la primera es que esos textos literarios del Chaco, relacionados al Chaco, son todos alegóricos en tanto la nación, pero todos al mismo tiempo son metafóricos en tanto mestizaje. Eran una alegoría de la nación y una metáfora del mestizaje. Y quizás por esa razón estos tres textos ya no tienen relevancia. No por ellos mismos, ¿no? Para la historia de las letras, para la historia cultural, yo creo que siguen siendo relevantes. Pero ya no explican la contemporaneidad cultural. Ya no sirven para eso. Sangre de Mestizos es parte de nuestro museo, pero ya no parte de nuestra existencia. Porque ya no somos mestizos. Ahora hay muchas identidades, pero la identidad mestiza, la identidad que reunía o que pretendía reunir todas, ya no es posible. Entonces, quiero terminar haciendo un par de afirmaciones, ¿no? La primera es que si el nacionalismo revolucionario ha agonizado, aunque algunas de sus medidas, nacionalización de las minas, que ha dado lugar al extractivismo, que ha dado lugar a nuestro modelo de desarrollo económico hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, a pesar de eso, no ha sido capaz de construir una nación. Porque una nación no puede construirse sobre la base de extractivismo. Minas, gas y ahora oro y cocaína, digamos. No hay caso, no se puede. Ese no es un modelo de desarrollo. Es un modelo de saqueo de nosotros mismos. Entonces, una nación no se puede construir a partir de eso.
del saqueo de nosotros mismos. No hay manera. Y lo segundo, la segunda afirmación, una nación moderna es una nación metafóricamente mestiza, donde no solamente todos somos iguales ante la ley, no solo hay Estado de Derecho, sino todos somos iguales existencialmente. Y resulta que en nuestro mundo no somos iguales existencialmente. Definitivamente no. El Festival de Música Barroca y Renacentista de Santa Cruz, que sucede en Santa Cruz, no dialoga para nada con el Gran Poder. No hay manera. Son mundos radicalmente distintos. Y estos ejemplos culturales se multiplican en nuestra vida boliviana, para no llamarla nacional. Esa es la primera afirmación. Y la segunda afirmación, y entonces, si ya no hay una narrativa nacional vigente y un imaginario mestizo vigente, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Yo diría que no hay nada todavía que sustituya la narrativa nacional. Y tampoco hay nada que sustituya plenamente al imaginario mestizo. Estamos entonces en un momento no de transición, porque la transición es de aquí para allá, sino en un momento de crisis generalizada, donde ya no somos lo que quisimos ser, pero tampoco somos lo que podríamos ser, porque no sabemos qué podríamos ser. Y creo que estos tres textos literarios, si a estos tres textos literarios les añadimos algunos otros, textos no solo literarios, sino de las distintas artes, nos van a mostrar plenamente, muy claramente, que no hay una narrativa sustitutiva de la nación, ni hay un imaginario sustitutivo del mestizaje, todavía. Y que aunque hay momentos o textos que aparentemente están planteándose esta sustitución, como los que he mencionado, digamos el festival ese de música de Santa Cruz o el Gran Poder, aparentemente están incorporando esa sustitución, ese cambio de narrativa e imaginario. Todavía no están señalando claramente un horizonte de futuro. Entonces, si vamos a hablar del Bicentenario, vamos a hablar del Bicentenario, creo, como memoria, como lo que hemos sido. Pero el Bicentenario, creo, no debería ser eso. No debería reducirse de ninguna manera a eso. El Bicentenario debería ser el establecimiento de un horizonte, de lo que podríamos ser, de lo que podemos ser, de lo que queremos ser y todavía no estamos siendo, pero que si queremos sobrevivir debemos generarlo, debemos generar una otra narrativa y un otro imaginario. Gracias. Damos un fuerte voto de aplauso, por favor, al siguiente ponente, que es Sebastián Morales, del programa de cine y producción audiovisual. Y enseguida nos va a demostrar unos videoclips también, ¿no?
Bueno, buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que mi charla va a complementar bastante lo que han dicho los otros expositores, porque bueno, se van a dar cuenta que va obviamente por la misma línea el cine desde la lógica de los imaginarios, ¿no? Y nada, les voy a hablar un poco cómo el cine ha abordado el tema de la guerra del Chaco. Y como es una cosa audiovisual, creo que es importante que les muestre por lo menos algunos cuantos fragmentos de películas para que ustedes puedan entender un poco la idea que estoy tratando de plantear, digamos, ¿no? Bueno, ahí va. Digamos que desde un punto de vista cinematográfico podemos encontrar como que dos etapas en donde hay una especie de boom de películas sobre la guerra del Chaco, ¿no? Hay más material de lo que uno cree, en realidad, ¿no? Bueno, un artículo de la página 7 decía que habían hace 10 años 13 películas sobre la guerra del Chaco. Y yo pensaría que hay más, pero bueno, obviamente hay que hacer un trabajo de archivo un poquito más profundo. En todo caso, obviamente no solamente hay películas bolivianas, hay películas, por supuesto, paraguayas, que son hermosísimas, además, argentinas. Creo que de hecho la más famosa es de Roque Funes, que es argentino, ¿no? Pero bueno, no va a venir al caso en esta exposición. Y bueno, hay películas gringas también, ¿no? Hechas por la Paramount, ¿no? De hecho, una de las películas que se hizo en Bolivia tuvo ventas con esta distribuidora estadounidense, ¿no? Entonces eso es una cosa interesante que ahora les voy a contar. Entonces hay películas de los años de conflicto como tal, ¿no? Ahí he puesto 1932 y 1936, no porque la guerra haya acabado el 36, ¿no? Obviamente acabado el 35, sino porque la última película de la guerra del Chaco de este periodo es del 36, ¿no? Es decir, un poquito finalizando la guerra, se estrena esta película de Luis Basoberri, ¿no? Y luego, bueno, hay la etapa del cine digital, ¿no? Que no solamente hay un boom de películas de la guerra del Chaco específicamente, sino un boom en general de películas, ¿no? Entonces, eso también explica por qué se empieza a indagar también sobre el Chaco, porque como entenderán, el cine es un arte caro, entonces no es fácil hacer una película de guerra, ¿no? Entonces, digamos que el digital permite hacer películas de temáticas bélicas en un país que de presupuestos magros como Bolivia, digamos, ¿no? Y esa es la razón única por la que recién en los 2000 el cine se empieza a interesar de nuevo por la guerra del Chaco, ¿no? Aunque obviamente en otras películas se menciona la guerra, ¿no? Bueno, las guerras, obviamente estas películas de los años de conflicto, lamentablemente no se pueden ver, ¿no? Entonces, mucho del imaginario de estas películas no les puedo comentar. Tenemos obviamente los guiones, recortes de periódico, etcétera, que nos dan más o menos una idea de cómo podrían haber sido estas películas. La película de Luis Basoberri ha sido recientemente restaurada, pero como acostumbra la Cinemateca, la ha pasado una vez y la ha guardado y nunca más la veremos, seguramente, porque eso acostumbra hacer. Y las demás películas, bueno, la campaña del Chaco está en el archivo de la Cinemateca, parece que ya está en una etapa bueno, de arruinarse, ¿no? El término técnico no lo conozco, pero se vuelve vinagre, digamos, ¿no? Una cosa así, digamos, ¿no? Y bueno, solo tenemos los negativos de esa película, ¿no? Entonces les voy a mostrar unos fotogramas de esa. Y sobre Hacia la Gloria lo mismo, ¿no? La mostraron una vez en la Cinemateca y nunca más supimos de la película, ¿no? Entonces, bueno, alguna gente lo habrá visto, pero no es mi caso, ¿no? Entonces les voy a contar a partir de lo que se tiene. Esta es una etapa importante, digamos, en el cine porque, digamos que es una etapa de transición hacia el sonoro, digamos, ¿no? O sea, la primera película sonora en el mundo es el 27, pero recién a finales de los 40, esto pasa en todo el mundo, se empiezan a adaptar las salas de cine para la exhibición de películas sonoras. ¿Por qué menciono esto? ¿No? De repente no parece que tenga relación con la guerra del Chaco, pero sí la tiene, porque las tres películas que se hicieron en este periodo se anunciaban como sonoras, ¿no? Obviamente no eran sonoras, ¿no? Eran había truquitos, ¿no? Para hacer parecer que era sonora, pero en realidad no eran sonoras, ¿no? Entonces, digamos, era un truco comercial, digamos, para que la gente vaya a ver la peli, digamos, ¿no?
En todo caso, la única que parece que sí fue efectivamente sonora fue la última, que es La Guerra del Chaco de Luis Basoberri, ¿no? Entonces, parece que era la única que fue sonora y en todo caso sería la primera película sonora boliviana de la historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos al menos, digo, al menos 3 películas estrenadas porque sabemos de algunas películas que se han hecho, no fueron estrenadas y se perdieron. Es el caso de una película llamada Alerta, que incluso fue, digamos, apoyada por el ejército boliviano, pero parece que los sucesos que se contaban en Alerta dejaban un poco mal parado al ejército, ¿no? Entonces, bueno, el ejército mismo se encargó de hacerla desaparecer y de eso no tenemos más datos, ¿no? Entonces, ¿qué evento o qué suceso contará? Bueno, seguramente en algún archivo militar estará ahí esa información, o no sé, o tal vez no, no sé, ¿no? En todo caso, tenemos 3 películas. Una es Hacia la Gloria, que es una película de Mario Camacho, pero que la termina Arturo Borda, ¿no? El pintor, seguramente usted lo conoce más como pintor, pero que también ha sido muy importante en el cine, ha actuado en Guaraguara y ha hecho esta película que es Hacia la Gloria, que es la única película de ficción que tenemos de la Guerra del Chaco de este periodo, que es que por la descripción parece una película melodramática, ¿no? Ya en los años 30 ya se van poniendo de moda esas pelis, ¿no? Y ya en los años 40 obviamente ya tienen un auge, sobre todo en el cine mexicano. Pero bueno, es la historia de un, digamos, de un amorío, digamos, prohibido entre un alto mando y una persona, imaginamos un indígena, ¿no? Y del resultado de eso nace una guagua, ¿no? Y bueno, ¿no? Hacen desaparecer la guagua, la venden, la regalan, y etc. Y esa guagua termina convirtiéndose en un aviador, ¿no? Y termina convirtiéndose en un héroe en la Guerra del Chaco, ¿no? Y bueno, termina herido en la Guerra del Chaco y se da cuenta que justo la enfermera que le atiende es su mamá, ¿no? Su mamá natural, digamos, ¿no? Entonces todo un melodrama, así, ¿no? Con todas las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Seguramente es una película con bastantes problemas en la producción porque al final fue Borda la que la terminó. Camacho ya no quiso saber más de la película y bueno, ¿no? Y bueno, se anunciaba como la primera película sonora y lo más probable es que haya sido exhibida en La Paz con algún instrumento como un vitascopio, por ejemplo, ¿no? Es decir, con música, ambiente, digamos, ¿no? Que acompañaba la cuestión, digamos, ¿no? Pero no era sonora como conocemos ahora, digamos, si quiere, ¿no? Luego hay 2 películas que entrarían en la lógica del documental, que es La Campaña del Chaco y La Guerra del Chaco. La Campaña del Chaco fue hecha, perdón, ahí hay un error, es por José María Velasco, ¿no? Que es obviamente uno de nuestros cineastas pioneros, ¿no? Que, bueno, por un encargo también le dieron la misión de hacer esta película y, bueno, él fue al campo de batalla, si se quiere, ¿no? Y sacó algunas imágenes de la guerra, ¿no? No entró al frente mismo, ¿no? Es decir, no filmó una batalla, digamos, como tal, ¿no? Pero sí estaba en retaguardia y sabemos que hizo alguna recreación, digamos, de una batalla en el Chaco, en Aranjuez, ¿no? Entonces uno se imagina que en 1930, más o menos Aranjuez, para José María Maidana, más o menos se parecía al Chaco, digamos, ¿no? Entonces ahí dispuso de un poco de ayuda del ejército para evocar una batalla, digamos, ¿no? Y la Guerra del Chaco también se filmó en la guerra, ¿no? Y es hecha por un fotógrafo de guerra, ¿no? Luis Basoberri era parte del ejército boliviano. Él hacía el reconocimiento fotográfico de las zonas, ¿no? Es decir, se subía al avión y sacaba fotos para ver dónde estaban las tropas enemigas y aprovechó esa posición para hacer una película, ¿no? Lo malo de esta peli es que, bueno, es la única que tenemos más o menos bien, ¿no? Que es posible verla, es que, bueno, parece que ya de la misma, los mismos años en los que Basoberri estaba haciendo la película, él mismo hizo perder el material o lo arruinó, ¿no? Filmar en el Chaco no es precisamente fácil, el calor también arruina la cinta, ¿no?
y bueno, con lo que pudo rescatar, hizo un poco algo de recreación, se fue a España un poco para terminar la película, el montaje. Parece que disfrazó a un cónsul boliviano como un benemérito, ¿no? Un poco para darle altura a la cuestión, ¿no? Y la presentó en La Paz el 36, ¿no? Y bueno, parece que no le fue muy bien porque, bueno, obviamente la guerra la habíamos perdido y seguramente nadie quería ver una película sobre la guerra del Chaco, digamos, ¿no? Entonces, tanto en crítica como en público parece que no le fue muy bien y bueno, ¿no? Volvió al ejército Basoberri y bueno, ¿no? Lo que sabemos es que quería rápidamente que le den de baja, pero parece que eso no pasó, ¿no? Pero bueno, fue la única excursión de Basoberri en el cine en todo caso, ¿no? Entonces, como vemos, digamos, por poco que podemos saber, porque por supuesto las pelis no están o se las puede o son difíciles de acceder, que se dan cuenta que hay una ficción melodramática, ¿no? Películas que en realidad son cercanas al reportaje, ¿no? Muy probablemente la campaña del Chaco también era una especie de reportaje, ¿no? De dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? En esos momentos, ¿no? Mucha recreación de escenas y sobre todo interesante, ¿no? Porque debe ser el único momento en el que el ejército o abiertamente apoya al cine boliviano, debe ser en este momento, ¿no? Porque claro, todas esas pelis se han realizado gracias a gestiones con el Estado, con el ejército, ¿no? De llevarlo a Maidán, a verlos, la retaguardia, etcétera, digamos, ¿no? A prestarles un batallón para hacer una pequeña escena de guerra, todas esas cositas, digamos, ¿no? Entonces ahí está. Lamentablemente es lo único que podemos saber de las pelis. Aquí les voy a mostrar, uy, se me fue, bueno, tenía ahí unos fotogramas bonitos sobre que de la campaña de la guerra del Chaco, de Maidana, pero no están. Son dos fotitos que un amigo mío me las sacó cuando estaba viendo qué se podía hacer con la peli, pero bueno, estaban ahí. Es una imagen, ¿no? Justamente la retaguardia, son soldados que están esperando el tren, digamos, ¿no? Para ir a la guerra, digamos, ¿no? Pero bueno, eso tenemos. No lo guardo. Ya. Bueno, esa es, digamos, la primera etapa digamos, de esta pequeña historia sobre la guerra del Chaco en el cine, ¿no? Y después, digamos, hay un gran silencio y esto claramente tiene que ver con temas de producción. No es que no haya sido un tema interesante o importante para llevarlo al cine, sino simplemente que seguramente los cineastas que trabajaban en la época, San Ginés, Eguina, etcétera, de repente juzgaban que una película sobre la guerra del Chaco terminaba siendo muy, muy compleja, ¿no? O sea, por todo lo que implicaba, ¿no? Pero bueno, gracias, por suerte llegó el digital y bueno, nos dio algunas cuantas imágenes sobre la guerra del Chaco que las voy a comentar y las voy a dividir en dos tipos de representaciones, digamos, ¿no? Que son bastante claras. Hay una que podríamos llamar clásica, ¿no? En el sentido de que es, digamos, es un modo de representación, no clásica de viejo, sino una manera de representar las cosas, ¿no? Que, digamos, está más enfocada en narrar una historia, ¿no? En que las acciones sean más o menos coherentes, jueguen con una relación de causa y efecto, ¿no? Bueno, las pelis que estamos más o menos acostumbradas a ver en el multicine, si quieren, ¿no? Por eso la denominación de clásica, digamos, ¿no? Y ahí podemos encontrar dos pelis, una que es Fuertes, de Crespo y Traverso, que es una peli que habla en realidad sobre Cañada Strongest, ¿no? Y obviamente el nombre evoca claramente al equipo, a Tigrado, de Strongest, ¿no? Entonces es una glorificación del tigre, ¿no? Y su gloriosa lucha en la guerra del Chaco, digamos, ¿no? Y obviamente la más conocida, que es Boquerón, ¿no? Aquí me falta Tres Pasos al Frente, que igual lamentablemente no he logrado conseguir imágenes para mostrarles, ¿no? Y digamos que hay una manera moderna de retratar las cosas que, bueno, ahora lo voy a explicar a qué me refiero con moderna, y en las que estarían dos pelis también, Chaco, que de repente es la más linda de todas, ¿no? Que es de Diego Mundaca, es una película fantástica, y Los Viejos Soldados, ¿no? Una gran película de San Ginés que parte en la guerra del Chaco y tiene
que es una peli para mí fantástica, hermosa, es lo más lindo que, bueno, tiene planos muy lindos, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de dar una definición rápida de qué entiendo por cine clásico, para que me entiendan, ¿no? Uno de los primeros elementos es que tiene una transparencia en el relato, ¿no? Es decir, que tú imaginas o que el relato está hecho de tal manera que el espectador se adentra a la ficción, digamos, ¿no? Entonces te metes en la historia, animas a tus héroes, dices, ucha, qué capo, ¿no? Juan Claudio Lechín, mira cómo juega con la pelota, digamos, ¿no? Porque aparecen fuertes, no lo menciono, ¿no? O etcétera, ¿no? O sea, te identificas con los personajes, ¿no? Sigues las acciones, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, digamos que te metes en el relato, digamos, porque más o menos está bien contado, ¿no? Entonces, digamos que se basa la narración, el montaje, la construcción del espacio, etcétera, en justamente en tratar de relaciones causa y efecto, ¿no? Muy sencillas, ¿no? Te cuentan simplemente un relato más o menos bien, ¿no? Y por supuesto aprovechan de una cierta espectacularidad, ¿no? Porque no solamente al cine vamos a que nos cuenten historias, sino a ver cosas que son espectaculares, digamos, ¿no? Una guerra, digamos, ¿no? Es espectacular, digamos, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo porque sé que parece muy confuso, ¿no? Ahí está justamente un fotograma de Fuertes, ¿no? Se supone que ese es Juan Lechín, ¿no? Se supone, ¿no? No sé si lo ha logrado el director, pero se supone que él es el personaje de Lechín dentro de la película, ¿no? Sé que suena raro, pero está ahí, ¿no? Y bueno, como les digo, digamos que son películas que, bueno, les voy a mostrar el fragmentito que les he escogido, si salgo de aquí, para que vean las maravillas del digital y lo que se puede hacer con el digital si es bien manejado. Dale. Les voy a mostrar un poquito el final de la peli, ¿no? Yo sé que es medio feo mostrar el final de las películas, pero es bueno porque, bueno, en realidad Fuertes habla sobre, digamos, la construcción del equipo de Strongest, ¿no? Pero al final, claro, son llamados a la guerra todos y como saben, en Cañada Strongest fueron ellos los protagonistas, ¿no? Entonces, justamente aquí nos va a mostrar el director cómo se imagina que ha sido Cañada Strongest, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está. Todos tenemos miedo, claro, pero allá afuera, no duden, ¿ah? ¡Sí! Porque somos stronguistas. ¡Sí! Tenemos la gloria en nuestras venas. ¡Sí! Fuimos elegidos para aguantar la línea de frente y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¡Sí! 15 minutos, eso es lo que les pido. Aguantar 15 minutos, nada más. Que los pilas piensen que son superiores. No importa, porque van a venir a esta cañada y no saldrán. No van a... ¡Warikasaya Katakaya!
Bueno, personalmente a mí me parece así muy emocionante esta escena, espero que a ustedes también les haya gustado. Seguramente si hay aquí fanáticos del Tigre lo van a entender mejor, ¿no? Es increíble, ¿no? Ese grito de guerra antes de entrar a la guerra, etcétera, ¿no? Es fantástico, digamos, ¿no? Pero como se han dado cuenta, ¿no? Es una peli que tranquilamente podría ser una peli gringa, digamos, ¿no? Muchos efectos especiales, ¿no? O sea, te llega, tratas te empatizas con los personajes, ¿no? El enemigo son los, ¿no? Entonces va por ahí, digamos, ¿no? El imaginario que se pone ahí, ¿no? Pero digamos que ahí hay unas cositas bien bolivianas, digamos, que de repente no hay en películas bélicas gringas, ¿no? Que es esta idea de llegar a un lugar, a un espacio en el que te pierdes, ¿no? Una cosa, bueno, si han visto La Nación Clandestina me entenderán, pero ¿qué pasa con no? O sea, te cuentan, ¿no? Que todos estos son jugadores, brillantes jugadores que tienen un futuro brillante en el fútbol, pero que deciden dejar todo ese futuro para ir a defender a la patria, digamos, ¿no? Entonces ese montaje, ¿no? En el que salen, ¿no? Y es como que el último partido de fútbol que van a jugar estos personajes y se van a enfrentar a la guerra y claramente, con el último plano que les he mostrado, claramente no van a salir de ahí, ¿no? Entonces es un juego con eso, digamos, ¿no? De interpretar ahí el Chaco como eso, digamos, ¿no? Como ese lugar en el que te pierdes, ¿no? Es decir, que el futuro brillante de estos jóvenes stronguistas termina zanjado por un mortero paraguayo, digamos, ¿no? Como verán, bueno, ahí le he puesto un concepto de Rancière, ¿no? Son películas que trabajan a partir de lo que podemos llamar un régimen ético de la imagen, ¿no? Es decir, que se basan, ¿no? digamos, en el enaltecimiento de los héroes, de la patria, etcétera, ¿no? Y por supuesto la idea de la memoria, digamos, ¿no? De hecho, en los créditos, esta imagen le he sacado de los créditos, te cuenta quién era cada uno de los personajes que ha aparecido en la peli y qué ha hecho después en su vida, digamos, ¿no? Aquí en el fotograma, está incompleto, aparece, ¿no? Dice Juan Lechín fue un prominente político boliviano, ¿no? Después de salir de la guerra, digamos, ¿no? Sale otra, ¿no? Y salen varios, ¿no? Obviamente el que da
el Grito de Guerra es un personaje ficcionado, ¿no? Que bueno, va a guiar la acción, se supone que es el capitán del equipo, pero es un personaje que en teoría no existía, digamos, ¿no? Entonces ahí se juega con la ficción y hechos más o menos históricamente correctos, digamos, por supuesto no tanto, ¿no? Pero digamos que eso podemos encontrarlos en estas tres películas, ¿no? Tanto en Boquerón como en Caña de Strongest como en Tres Pasos al Frente, es este enaltecimiento de los héroes, la patria, etcétera, ¿no? Es decir, el tema de la nación está muy presente y digamos es sintomático que en ninguna de las tres películas, por ejemplo, el indígena no tiene mucho peso, ¿no? Han visto, ¿no? En esta escena que les he mostrado, Strongest los ha fundado un grupo de jailones, ¿no? Y bueno, ¿no? Los que están atrás son los morenitos, pero no son extras, ¿no? O sea, no tienen ningún papel importante en la película. Y lo mismo va a pasar en Boquerón y lo mismo va a pasar en Tres Pasos al Frente, digamos, ¿no? Hay esa omisión de ese importante elemento de la guerra del Chaco, digamos, ¿no? Que creo que es clave, ¿no? Para el imaginario, si quiere, ¿no? Que es complejo, ¿no? O sea, ustedes ya me dirán. Veremos cómo es esto del cine moderno, ¿no? Y es una forma muy diferente de encarar la guerra del Chaco, ¿no? Y claramente nuestro cineasta más moderno va a ser siempre Jorge Sanginés, por supuesto, pero digamos que aquí Diego Mondaca va a indagar en otro tipo de formas de entender el Chaco, ¿no? Aquí siento que el Chaco, la guerra del Chaco en tanto tal, es más bien una excusa, ¿no? Es una excusa, no podría haber sido cualquier otro evento, podría haber sido cualquier otro lugar, ¿no? Pero lo que interesa aquí es más bien un ejercicio más plástico, una experimentación más formal, ¿no? De indagar sobre el tiempo y el espacio, ¿no? Es decir, aquí la narrativa va a estar en un segundo plano, ¿no? Y lo que va a ser más importante es la construcción cinematográfica de un espacio y un tiempo particular, ¿no? Por eso se trata de una modernidad cinematográfica, porque digamos que es difícil identificarse con algún personaje, digamos, ¿no? Es como que te identificas con tu mirada, ¿no? Como si fueras no sé, un visitante en un museo, si quieres, digamos, ¿no? Entonces aquí hay una representación más poética de la imagen, ¿no? Y por ende mucho más libre en relación a los hechos históricos como tales, no retratan un hecho en concreto, ¿no? Sino que tratan de explorar la poética que tiene la guerra del Chaco atrás suyo, ¿no? Por ejemplo, miren, la sinopsis parece muy descabellada de esta peli, pero para que me entiendan, se trata de no sé cómo se llama, un pelotón, no sé, un grupo del ejército boliviano que se pierde, ¿no? Se pierde en el Chaco, no saben dónde están, no saben si están en Paraguay, están en Bolivia, han perdido todo contacto con el, no sé, pues, con el cuartel general, no sé, y está dirigida este parte del ejército por un alemán, ¿no? Obviamente entendemos que ese alemán podría ser Hans Kunt, pero no se lo nombra como tal, es un alemán que está dirigiendo y que hace cargar a este personaje que es Liborio una caja gigante en donde tiene un aparato para hacer música, ¿no? Entonces, mientras se están muriendo de hambre, no tiene nada que comer, el alemán se pone en su gran campaña a escuchar a Mozart, digamos, ¿no? Entonces, obviamente es una situación descabellada, muy rara, digamos, ¿no? Pero que, digamos que desde la imagen es muy potente, digamos, ¿no? Y obviamente las metáforas visuales son claves, ¿no? Y aquí les quiero mostrar otra vez un fragmentito y se van a dar cuenta la gran diferencia con Fuertes, ¿no? En la manera en representar la guerra, ¿no?
¿Paraguayos? ¿Bolivianos? Oficial en Tapusan, Maimanta Canguichis. ¿Bolivianos? ¿Paraguayos? Halalatean. Fortín Nanagua. Yaku. Mikuna. ¿Dónde hay? Mahnek, oye. Huitzes ya. Huitzes. Yahmatelsi. Bueno, igual fantástico, ¿no? Pero de otra forma de entender la guerra, digamos, ¿no? Aquí obviamente hay que señalar dos aspectos. Ahí claramente hay el tema de la importancia de lo indígena, creo que es y clave, ¿no? Es una película en la que justamente habla, ¿no? de estos desencuentros como nación, si quieren, ¿no? Está el alemán que solo habla en alemán, entonces se comunica con sus suboficiales en alemán, el alemán solo habla español, el suboficial solo habla español, tiene que hablar con otro que habla quechua o aymara y recién el quechua y aymara le puede dar las órdenes a la tropa, digamos, ¿no? Entonces juega mucho con el tema del lenguaje, ¿no? De esta incomprensión que tienen estos diferentes estratos del ejército, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí va mucho más con el imaginario que tenemos, ¿no? De esta Bolivia que se encuentra en el Chaco, pues aquí es la Bolivia que se desencuentra en el Chaco, porque resulta que es una Bolivia perdida, es una Bolivia que ni siquiera puede hablar con el que está al lado suyo porque no se entiende, ¿no? Y esta escena con el guaraní me ha parecido fantástica, porque también es una especie de puesta en duda de ese concepto de nación, ¿no? Le preguntan, ¿boliviano? Y el otro paraguayo y el otro no, o sea, no soy ninguno de los dos y ni siquiera entiendo la noción esa, ¿no? O sea, yo vivo aquí desde siempre y ustedes qué vienen a hacer aquí, digamos, ¿no? Poco eso es la impresión que nos da, digamos, ¿no? En ese sentido es interesante ese diálogo, ¿no? Es muy corto, pero creo que es muy eficaz en el sentido de poner en duda esta noción de Estado, de nación, y por supuesto plantear lo absurdo de la guerra, ¿no? Y creo que se nota muy bien con este uso muy particular del bolero de caballería, ¿no? Que nosotros le tenemos mucho cariño, mucho respeto, y aquí es como una imagen
fantasiosa, ¿no? Encontrarse ahí la ilusión de este señor que está muerto de sed, ¿no? Y que se imagina que vea esta banda de boleros de caballería ahí en el medio del desierto, digamos, ¿no? Creo que de alguna manera, más que reflejar obviamente hechos históricos fehacientes, lo que hace aquí Mondaca es transmitir una experiencia estética de estar en la guerra, digamos, ¿no? Es decir, qué se siente estar en la guerra, digamos, ¿no? Y entonces ahí esa poeticidad está ahí bastante presente, digamos, ¿no? Hay una escena similar a la que les he mostrado del guaraní en Los viejos soldados, ¿no? Y es una escena que igual parece, si se las cuento, parece absurda, me gustaría mostrarlas, pero no tengo la peli, no la he podido conseguir, pero que es realmente muy, muy poética y muy linda, ¿no? Están ahí los soldados descansando, ¿no? Se entiende que al frente está el ejército paraguayo, están los nidos de ametralladoras, y uno de los bolivianos empieza a tocar un acordeón, digamos, ¿no? Y del otro lado se escucha, toca más fuerte, ¿no? Y el otro, a la puta, ¿quiénes son? Somos nosotros, paraguayos, toca más fuerte, ¿no? Entonces el cuate empieza a tocar más fuerte, así, no sé qué, y empiezan a cantar, ¿no? Es una especie de escena medio musical. Y claro, le dice, ya, nos encontraremos, dice el paraguayo, ¿no? Ya, pero no lleven armas. Ok, no llevan armas, ¿no? Entonces se acercan los dos soldados paraguayos y dos soldados bolivianos, ¿no? Y se acercan, digamos así, medio con desconfianza, y uno le dice, yo soy talcito, ¿no? No me acuerdo el nombre, ¿no? En español, ¿no? Y el otro le responde en guaraní, ¿no? El otro le responde en quechua y el otro en aymara, digamos, ¿no? Entonces una escena así fantástica, es así como que somos hermanos, estamos ahí, no entendemos bien por qué estamos en la guerra, pero al mismo tiempo hay esa diversidad, digamos, ¿no? Y es una escena que yo sé que suena bastante descabellada, por supuesto no creo que haya pasado en el campo de guerra, pero digamos que ahí está la poética de la guerra, digamos, ¿no? De ese desencuentro con este otro, con este, que es parte, digamos, de la narrativa imaginario, ¿no? Del Chaco en general, ¿no? Este encuentro con el otro, digamos, ¿no? Un lugar extremo, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está la imagen que les estaba mostrando, que es bien interesante porque más allá, aparte de estas dos, en Chaco directamente no vemos al ejército paraguayo, no vemos una sola bala, no vemos nada, ¿no? Solo es el ejército caminando sin saber hacia dónde va, ¿no? De hecho, las únicas balas que se disparan son entre bolivianos, ¿no? Hay un desertor y lo matan, digamos, ¿no? Y nada más, ¿no? Y en Chaco, sí, y en Los viejos soldados sí hay una escena en la que uno de los personajes termina herido, pero no vemos al ejército paraguayo, ¿no? Es decir, solo vemos un fuera de campo y vemos las balas pasar y justo le llegó a uno en el pie y el otro ayuda y etcétera, ¿no? Y ahí empieza la película en realidad, digamos, ¿no? Entonces es interesante porque aquí el enemigo ya no desaparece si quiere, ¿no? En Fuertes está claramente definido que el Paraguay es el enemigo, que hay que matarlo, etcétera, pero aquí digamos que el propio espacio se convierte en el enemigo, ¿no? En el Chaco es claramente eso, y en Los viejos soldados también, ¿no? De hecho, el enemigo sería el teniente, ¿no? No el paraguayo, sino el teniente racista, digamos, ¿no? Entonces el enemigo se vuelve otro, digamos, ¿no? Si quiere, ¿no? Entonces ahí se pone en duda, ¿no? Este concepto abstracto de la nación a la que hay que defender a capa y espada, porque en realidad no estamos seguros de qué cosa es, digamos, ¿no? O si ese concepto vale la pena morir por ese concepto, digamos, ¿no? Es un poco la idea que en Los viejos soldados y en Chaco aparece con mucha más fuerza, ¿no? En Fuertes puedes morir por tu equipo, ¿no? Pero aquí no, digamos, ¿no? Aquí es ¿por qué estoy aquí, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Quién me hace venir aquí, digamos, ¿no? Y de hecho en Los viejos soldados hay una escena bastante fuerte, ¿no? En la que al indígena así en su matrimonio lo sacan, ¿no? Y lo llevan a la guerra, digamos, ¿no? Y ya anda a pelear, digamos, ¿no? Entonces ahí es como que ¿qué hago yo aquí, digamos, ¿no? No es tanto así como pucha, yo he venido por el honor y yo qué sé, digamos, ¿no? Entonces hay un juego con eso, ¿no? Entonces aquí en estas pelis el Chaco es el lugar de pérdida, ¿no? Es el lugar en el que uno se pierde, en el que vagabundea, ¿no? Y lo pongo en negritas porque ese no es un tema propiamente del cine de la guerra del Chaco, sino
del cine boliviano en general, ¿no? O sea, si han visto La Nación Clandestina, lo entenderán, si han visto Lo Más Bonito y Mis Mejores Años también, si han visto El Olor de Tu Ausencia, por ejemplo, ¿no? Todos los personajes bolivianos caminan en círculos, ¿no? Y no es la excepción con los personajes que se adentran en el Chaco, ¿no? Entonces, más que una representación propia de la guerra del Chaco, es una representación bien propia del cine boliviano, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Y bueno, y aquí es el encuentro con el extremo otro, ¿no? O sea, ni siquiera te encuentras con no sé, el paceño con el cochabamino, digamos, ¿no? Te encuentras con un guaraní, ¿no? O sea, ni siquiera sabías que existían, digamos, ¿no? Entonces lo ves y qué haces, digamos, ¿no? Y yo estoy haciendo qué, digamos, aquí, digamos, ¿no? Entonces como que el otro del otro, si quieren, digamos, ¿no? Si lo ponemos en un extremo, digamos, ¿no? Entonces, ya para terminar, espero no haberles hecho aburrir. Nada, ¿no? Yo pienso que como tal no hay un imaginario exclusivo y propio de la guerra del Chaco, ¿no? Sino que, digamos, el Chaco es un lugar muy, muy interesante para explorar el imaginario que tiene el cine boliviano de lo boliviano, ¿no? Como les digo, esta idea de la pérdida, de la falta de identidad, del sentirse otro en un espacio que no te pertenece, etcétera, ¿no? Otra vez, el prototipo de la peli boliviana es La Nación Clandestina, ¿no? En el que todos esos temas se tratan y que gran parte de la cinematografía boliviana también trabaja de alguna manera, ¿no? Y bueno, ¿no? Y creo que hay que entender, ¿no? Todas estas representaciones del Chaco, dependiendo de estos modos de representación, digamos, ¿no? Hay un modo de representación bien clásico, que es el más gringo, si quieren, ¿no? Entonces, digamos que va a seguir la película y la representación del Chaco esas lógicas, digamos, ¿no? En el que el espacio es hostil, pero es más hostil el enemigo y bueno, ¿no? Y ahí las acciones heroicas tienen más énfasis, ¿no? O una visión más moderna, ¿no? En el que, digamos, es mucho más poética, ¿no? En el que el espacio en sí tiene más importancia que las acciones mismas, ¿no? Entonces, hay que encontrar esas texturas en el espacio, si quieren, ¿no? Y como dato, de hecho, la única de las películas que les he mostrado y que les he mencionado ahora, bueno, a excepción de este periodo post-2000, la única que se ha filmado efectivamente en el Chaco fue Chaco, ¿no? Las demás no. Boquerón fue filmada en Cochabamba, una cosa muy curiosa, no sé cómo han hecho, pero es Cochabamba, no es el Chaco. Y Los Viejos Soldados, no estoy seguro que hayan llegado directamente al Chaco, ¿no? Eso habría que indagar, ¿no? Pero en todo caso, uno de los elementos claves que quería Mondaca era filmar en el Chaco. Es difícil, es complejo, pero quería porque el espacio era el protagonista de la peli, no los soldados, ¿no? Entonces es un poco la idea. Bueno, ahí está, no sé cuál es la dinámica que sigue, pero ahí les dejo. Bueno, agradecemos a los ponentes por sus interesantes ponencias, su gran aporte a la historia de este periodo tan importante. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna consulta, levante su manito y le vamos a pasar el micrófono para que los expositores puedan responder esa pregunta. Si no hay preguntas, entonces, sí. En la guerra del Chaco, en el primer momento, en 1932, en otras palabras, fueron los mestizos al Chaco a defender. Pero ahora estoy bien, ya he recopilado de dos personas que me relatan. Uno es de kilómetro 7 y el otro es de otra batalla del 34. ¿Y qué les ha dicho a sus hijos, a sus nietos? El oficial boliviano, en ningún momento ellos habían visto en línea morir por la patria. En otras palabras, ellos dicen, el oficial boliviano en ningún momento combatió en la guerra. Ellos estaban atrás, dice, los soldados están muriendo aquí en el Prado y los
tenientes, capitanes están en San Jorge o en Obrajes. Gracias. Es más como un comentario en realidad. Muchísimas gracias. ¿Alguien más por allá? Gracias, gracias. Bueno, buenas noches a todo el público. Felicidades a los organizadores del evento y a los expositores de este evento. Es una pena que estemos tan pocos reunidos en este auditorio. Yo creo que temas de la guerra del Chaco, temas de la historia de nuestro país, debería haber mayor concurrencia, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que es importante el esfuerzo que hacen ustedes, los organizadores, y obviamente que los expositores. Más que una pregunta, yo quiero tal vez hacer una complementación, una reflexión. Primero, es importante tomar en cuenta algunos datos estadísticos de la guerra del Chaco, porque lamentablemente se ha distorsionado la historia. A nosotros los libros de historia nos cuentan que la guerra del Chaco hemos perdido. Y eso es totalmente falso, absolutamente falso. Porque en una guerra se consideran los aspectos geopolíticos para determinar si un país ha ganado o ha perdido un conflicto bélico. Y los tres aspectos geopolíticos trazados por Bolivia han sido conseguidos por Bolivia. El primer objetivo geopolítico era tener acceso al territorio del Chaco, al territorio geográfico del Chaco. Y tenemos acceso, tenemos presencia. Bolivia tiene presencia desde la cordillera del Aguaraue hacia el Chaco, más de 100 kilómetros en línea recta. Segundo objetivo boliviano en la guerra del Chaco ha sido mantener las petroleras, los pozos petroleros, en manos de Bolivia. Hemos logrado mantener los pozos petroleros. Por eso es de que, a partir de ello, es que después de la guerra del Chaco, hemos podido usufructuar, digamos así, del petróleo y del gas hasta nuestros días. El tercer gran objetivo geopolítico de la guerra del Chaco y geoestratégico en la guerra del Chaco ha sido tener una salida soberana al Océano Atlántico a través de la vía del río Paraguay-Paraná. Y también lo hemos conseguido. En cambio, los tres objetivos paraguayos, los tres objetivos geopolíticos paraguayos eran llegar hasta el Parapetí y a las puertas de Santa Cruz dentro de lo que significa la extensión, la expansión de su territorio. No lo han logrado, no lo han logrado. Segundo objetivo era quedarse con los pozos petroleros de la zona del Aguaraue. Tampoco lo han logrado. Y su tercer objetivo era justamente evitar que Bolivia tenga una salida libre y soberana al Océano Atlántico a través del río Paraguay. Tampoco lo ha logrado. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, podemos afirmar y asegurar de que la guerra del Chaco Bolivia la ha ganado. Y también en el campo militar. De las 15 batallas importantes que han habido en la guerra del Chaco, 9 han sido victorias bolivianas y 6 han sido victorias paraguayas. Estos datos nos muestran de que la guerra del Chaco ha sido ganada por Bolivia. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque lamentablemente quienes han escrito de manera interesada la historia que nos han enseñado a nosotros, nos han dicho de que la guerra del Chaco hemos perdido. Justamente estos acontecimientos tenemos que reflejarlos a través del cine, a través de la literatura. Qué pena que Guillermo se haya retirado, pero hay que reflejar estos aspectos victoriosos de nuestro país en la guerra del Chaco. Entre algunos datos estadísticos importantes que hay que tomarlos, del 100% de tropa boliviana que ha marchado al Chaco, el 80% han salido de las ciudades, el 20% de las comunidades. Del 100% de soldados bolivianos que han marchado al Chaco, el 92% son de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre, y el 8 al 10% de Santa Cruz del Beni de Pando.
Estos datos hay que reflejarlos, como decía, a través del cine, a través de la literatura, a través del revisionismo histórico, que es una corriente nueva que nos permite revisar la historia y no repetir lo que tal vez equivocadamente nos han comentado, nos han dicho y nos han enseñado anteriormente. Acá en la exposición interesante del grupo de películas que nos ha hecho nuestro expositor, faltaba, aparte de Boquerón, Chaco, Fuertes. Bueno, Fuertes es un orgullo no solamente para los bolivianos, sino sobre todo para los stronguistas, ¿verdad? Pero aparte de ello faltaba El Milagro de Tarairí, que creo que es del 94, que es una película muy importante, muy interesante, que también hay que tenerlo dentro de lo que significa todo esta difusión de lo que significa la guerra del Chaco. Por último y mil disculpas por extenderme, el día viernes 14 de junio se recuerda el cese de hostilidades de la guerra del Chaco. Yo quiero invitarles a todos los interesados, a los estudiantes de la carrera de Historia principalmente, pero a todos quienes hemos tenido algún familiar, nuestro abuelo, nuestro padre que ha ido a la guerra, quiero invitarles a un acto de celebración y homenaje a los valientes soldados bolivianos que se va a llevar a cabo en la Academia de Historia Militar en la Plaza Murillo, este viernes 14 a las 6 de la tarde. Donde se va a hablar no solamente del aspecto militar, sino también de la otra parte, del aspecto diplomático. Porque la guerra del Chaco no solamente ha sido 3 años del 32 al 35, sino ha sido también del 35 al 38 el tema diplomático, en el que estábamos nuevamente a punto de entrar, bajo el gobierno de Hermann Busch, a un nuevo conflicto bélico por el tema de que el Paraguay no quería ceder y firmar el tratado de paz definitivo de límites y de frontera con nuestro país, ¿no? Solamente quiero hacer ese comentario y nuevamente felicitar a los organizadores y a los expositores principalmente. Muchas gracias. Bueno, no voy a extender mucho, pero felicitarles a los organizadores. Evidentemente, nuestro país necesita una memoria histórica. Como lo dijo alguna vez, un país de ganadores, decía Jaime Paz Zamora, ¿no? En alusión inclusive a la selección boliviana. Es verdad. Parece que todas las guerras que Bolivia ha enfrentado, las internacionales, son derrotistas, absolutamente, ¿no? Pero también nos falta una conciencia cívica. En el sentido, yo quería preguntarle a Guillermo Mariaca sobre el nacionalismo, el espíritu cívico, no solo mestizo. Pues la Constitución Política de Estados reconoce 36 nacionalidades. No sé si eso nos perjudica o no, nos beneficia, porque obviamente que algunas etnias o naciones originarias que ni siquiera figuran en el mapa, ¿no? No tienen derechos, están excluidos en el idioma, etcétera, etcétera. Acerca de la guerra del Chaco, obviamente se ha escrito bastante desde el punto de vista militar, diplomático, literario, artístico, musical, etcétera. Ha enriquecido mucho nuestra historia y cultura, ¿no? A manera de comentario y pregunta, ese encuentro que se dio entre aymaras, quechuas, sobre todo, también tiene sus antecedentes en las guerras de la independencia, la guerra del Pacífico y del Acre, ¿no? Bueno, no tanto del Acre. Y de nuestros antepasados, ¿quién no ha ido a la guerra del Chaco, no? Yo tengo un tío abuelo, José Enrique Viaña, ha ido a la guerra del Chaco, ha escrito Camino Soleado en la obra poética. Jaime Mendoza ha sido un gran referente en la guerra del Chaco, era pacifista. Ya se prevía antecedentes bélicos de confrontación con el Paraguay, ¿no? La guerra empezó mucho más antes, ¿no? Antes del 32. Y Jaime Mendoza, bueno, era pacifista y decía que no estábamos preparados para ir a la guerra, ¿no? No solo porque aspecto militar, sino por no había caminos de vinculación. Bolivia estaba desarticulada, por eso el proyecto La Gran Ruta Diagonal, que lleva su nombre. Este año, en julio, se conmemora el sesquicentenario de este gran prominente visionario geopolítico Jaime Mendoza, un escritor, historiador, médico, etc.
Mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Ayrton ha dicho que el resultado de las consecuencias acerca de los soldados, la tropa sobre todo, creo que la guerra ha diezmado más en el aspecto de sanidad, ¿no? Jaime Mendoza advirtió ese aspecto y tiene escritos al respecto, no solo tanto con la bala, sino con falta de agua, falta de sanidad. Él consumo del cine es un poco diferente a la que tenemos ahora. La gente iba al cine a ver noticieros, ¿no? O sea, no había tele, ¿no? Entonces si quería saber qué estaba pasando no sé, pues en la Primera Guerra Mundial, ibas pues al cine a ver el reportaje que te traía una productora, digamos, ¿no? Y uno calcula que tanto, bueno, la campaña del Chaco tenía un poco esa intención, ¿no? Es decir, obviamente llegaban noticias de la guerra, pero otra cosa es verla, ¿no? Entonces, un poco era la intención de Velasco Maidana, digamos, ¿no? De mostrar qué estaba pasando en la guerra, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente tiene un carácter documental, o incluso podríamos decir que era un reportaje, digamos, ¿no? Es decir, digamos, más del género noticioso, si quieren, digamos, ¿no? Obviamente entendiendo que es cine mudo, etcétera, digamos, ¿no? Y lo mismo con lo de Basoberri, ¿no? Lamentablemente Basoberri obviamente, bueno, terminó la guerra antes de que él pudo terminar la peli, digamos, ¿no? Entonces, claro, era como ver noticias atrasadas, digamos, ¿no? Entonces, por eso también de repente el público no le llamó tanto la atención, si quiere, ¿no? Y bueno, y la ficción, bueno, es una ficción, ¿no? Entonces, y bueno, creo que lo más importante y era el melodrama, digamos, ¿no? Más allá de los sucesos que se muestran, que obviamente son ficticios, pero bueno, seguramente tiene escenas muy bonitas de aviones, ¿no? Porque bueno, la aviación también prestó sus aviones para eso, ¿no? Para hacer películas, ¿no? En plena guerra, ¿no? O sea, no sé cómo lograron eso, digamos, ¿no? En todo caso. Eso básicamente. Bien, en los precedentes de la guerra de Chaco, como menciona, en el ambiente de la guerra sí hubo una coalición, conocimiento del otro, como se mencionó, del indígena, del altiplánico, del oriental. Y en los precedentes, las guerras previas, como se indicaba, la guerra del Acre, la guerra del Pacífico, entre otros, el encuentro no fue tan fuerte como fue en la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco se movilizaron miles, en la guerra del Pacífico no fue la misma cantidad, no fueron de las mismas regiones, no había mucha presencia de las regiones del Valle o del Oriente, y por ese mismo elemento no tenía esa misma fuerza que va a tener en la guerra del Chaco, ese encuentro social, cultural que va a existir posteriormente a este conflicto. Ya si bien se dieron casos donde hubo con personajes de otras regiones en un solo lugar, una confluencia de la conciencia de nación, dicen en la guerra de Chaco donde va a tener el cesarse y va a tener su consecuencia posterior durante la Revolución Nacional. Eso, pues, Bueno, para ir cerrando este evento, me gustaría hacer una pequeña reflexión de todo lo que han hablado los tres expositores, a los cuales agradezco su tiempo y bueno, haber preparado sus ponencias. A 89 años del cese de hostilidades, todavía la guerra del Chaco deja mucho que hablar. Evidentemente hay un antes y un después de la guerra del Chaco. Y es interesante con todo lo que nos han relatado, lo que hemos visto, lo que nos ha mostrado aquí Sebastián, cómo en un lugar tan alejado
periférico en ese momento de Bolivia, desconocido para los mismos soldados, es que se forja el nacionalismo y se forja un mestizaje, ¿no? Es un espacio donde ellos van a llegar a pelear y definitivamente no conocen. Y es también una de nuestras debilidades a la hora, pues, de manejar la campaña militar. Es interesante que tenemos que ir al extremo desconocido del país para encontrarnos, ¿cierto? Y que a la vez también nos hace repensar qué realmente conocemos del Chaco, independientemente de la guerra. Porque otro imaginario que se nos ha ido inculcando, poniendo desde diferentes áreas, es ese Chaco petrolero, ¿cierto? Pero que también a la vez lo vemos como que lejano todavía. Bueno, desde algunas áreas del país. Estas historias militares, diplomáticas que han abundado, han sido fracturadas, fragmentadas desde diferentes espacios. Uno de ellos la literatura, que nos va a hablar de otro tipo de historia, ¿no es cierto?, de la cotidianidad de la guerra. Desde la misma historia como tal se ha empezado a trabajar la historia social, la historia de los indígenas en la guerra, la historia de las mujeres durante la guerra, ¿no? Porque una cosa es el campo de batalla y otra cosa es lo que sucede en todo el país, ¿no es cierto?, mientras se desarrolla la guerra. La economía y lo que es más grave, la posguerra, la crisis que se vino. Sin embargo, todos esos elementos también, gracias a la literatura y posteriormente, mucho posteriormente, gracias al cine, han ido, ¿no es cierto?, fragmentando esta historia que derrotista, como lo decía uno de los de las personas que he comentado, pero también nos muestra la diversidad de imágenes, ¿no?, de vivencias en torno a la guerra del Chaco. Algo que nos ha dejado Guillermo, bueno, o al menos me ha dejado pensando que lamentable que se haya retirado, es ¿qué vamos a hacer para este bicentenario? Porque indudablemente eso se llama la Cátedra del Bicentenario y es un espacio para analizar nuestra historia, ¿no?, desde diferentes ámbitos y en este caso desde diferentes disciplinas, desde la propia historia, la literatura y el cine, ¿no es cierto? Hay que recordar que el centenario 1925, si uno revisa los libros oficiales, partieron de una realidad que no existía. Escribieron sobre algo que no existía o omitiendo, borrando a las poblaciones que conformaban Bolivia. Si uno abre los libros del centenario, no existen los indígenas, no existen los problemas sociales. Los quieren ocultar, los quieren dejar de lado, ¿no es cierto? Mostrar una nación perfecta y casi blanca en realidad, ¿cierto? Entonces, si vamos a empezar a hablar del bicentenario y como decía Guillermo, ¿no? No lo hagamos de un pasado, sino sea mirando también un presente, pero partiendo de viendo un futuro, pero partiendo de un presente real, no como el centenario de un presente imaginario, ¿no es cierto?, que nos quisieron mostrar en ese momento los republicanos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque algo que va a abrir el bicentenario, como en otros países, me atrevería a decir lo que es un campo de lucha, es un campo de lucha, donde esas historias borradas, historias olvidadas, historias parias, entre comillas, porque han sido negadas, han sido perseguidas, van a exigir en este bicentenario ser visibilizadas, ¿cierto? Entonces, como cualquier bicentenario, entonces la reflexión, el análisis de lo que podríamos llamar ya esta historia que pasó tan lejana está más viva que nunca. Y en este caso, como nos recordaba también Sebastián, en la actualidad se sigue trabajando estos imaginarios, estas ideas. El mismo Ayrton, ¿no?, que esperemos que su tesis, por cierto, estaba a la venta, lamentablemente ya no les puedo ofrecer, su tesis se ha acabado, felicidades para él, pero esperemos que haya una segunda edición. Todavía nos convoca a una reflexión. Si bien, como decía Guillermo, tal vez la idea del mestizaje como que terminó para dar paso a las grandes diversidades identitarias, no deja de ser de un pasado del cual hemos partido y hemos construido, ¿cierto? Bueno, para yo tampoco alargarme, les agradezco mucho que hayan venido, nos hayan acompañado. Agradezco a los disertantes, al licenciado Ayrton Chambi, a Sebastián Morales, el magíster Sebastián Morales, al doctor Guillermo Mariaca. Que también agradezco el apoyo de los muchachos de la carrera de Historia de Interacción Social, Fermasi, a Dayana Alave. Y bueno,
Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.